El Salto del Tequendama, que actualmente es identificado por sus múltiples historias y mitos de terror, está ubicado a 30 kilómetros al suroeste de Bogotá, en el municipio de Soacha, y su mito dice que fue formado por acción divina. Un mito muisca relata que el dios Bochica fue el creador del Salto del Tequendama. Este mito relata que un día, hace muchos años, en medio de la rutina normal de los chipchas, comenzó a caer agua del cielo. Al principio era tenue, pero al paso de un tiempo se convirtió en una tormenta de lluvia. Este fenómeno no se detuvo por 4 noches. Este anómalo ocasionó que el agua arrasara con los cultivos y deteriorara las casas. Este fenómeno se le atribuyó en gran parte a la esposa de un forastero, puesto que ésta odiaba a los indígenas y no le gustaba que practicaran las enseñanzas de su esposo. En ese momento, los líderes chipchas se reunieron. Sipa, quien era el principal líder chipcha, y sus caciques decidieron recurrir a la ayuda de un viejo forastero. Este se alojaba en una meseta. Era un hombre viejo, con tez clara y barba larga. Se pensaba que escondía mucha sabiduría, puesto que este enseñó a los indígenas a cultivar. El nombre de este hombre era Bochica. Los líderes, al tratar de hablar con Bochica, que estaba orando en el templo sagrado del dios Sol en Sugamuxi, y a pesar de que Bochica no comprendía a la totalidad la lengua de los chipchas, logró hacerse entender con señas. Este les indicó que la solución se encontraba en el suroccidente de la sabana. Los líderes y un gran grupo de indígenas acompañó a Bochica en una travesía por la sabana. Al llegar al lugar en donde las aguas se destacaban furiosamente entre las rocas, los árboles y la vegetación, el sabio maestro tomó su bastón y, elevando oraciones al cielo, tocó las rocas y éstas se abrieron. El agua se filtró violentamente, formando una majestuosa e imponente catarata, que rugía como una bestia y estaba cubierta de espuma. Luego el agua se tornó más calmada y quedó para la admiración de todos un hermoso salto de agua que fue llamado como el Salto del Tequendama. La magnífica edificación fue obra del arquitecto Pablo de la Cruz. Se construyó entre 1923 y 1927. La decoración de esta casa es típica del estilo republicano. Tiene aproximadamente 1470 metros. En el pasado fue reconocido como el Castillo de Bochica. El castillo solía ser una estación de tren y mucha gente venía a ver la cascada del Salto por su majestuosidad. En aquel tiempo surge como una necesidad hacer un hospedaje. El presidente de la República, en ese entonces el general Pedro Nero Espina, decidió emprender la construcción, que abrió sus puertas al público en 1928. Era un alojamiento de lujo, 5 pisos, 10 habitaciones y un par de baños. El castillo duró como hotel hasta mediados del siglo XX, ya que por orden del Estado se vendieron las estaciones de tren a particulares. Luego, en 1940, por el crecimiento excesivo de la población bogotana, hizo que las aguas del río fueran contaminadas. Los primeros reportes de suicidas datan de antes de 1900. Las personas cercanas al lugar argumentaban que la gente solía visitar el sitio solo para quitarse la vida, lanzándose al profundo abismo y desapareciendo sin dejar rastro. Esta época se denominó como los años dorados del suicidio, ya que era imposible recuperar los cuerpos y en promedio se podían ver al día 1 o 2 personas quitándose la vida. Después de los primeros reportes de suicidios, una roca cercana de la orilla fue bautizada como la Piedra de los Suicidios, ya que este era el sitio predilecto para muchas personas, para lanzarse y desaparecer sin dejar rastro alguno. La policía debía acordonar toda la zona diariamente para intentar evitar que las personas se lanzaran al vacío, y también restringir el paso a aquellas personas que les generaba curiosidad y morbo
ver este tipo de acontecimientos. Era tanto el morbo que existía en esta época que llegaban todo tipo de turistas y fotógrafos solo para ser parte del espectáculo, el tener la oportunidad de ver a personas quitarse la vida. Con el paso de los años, la toxicidad de las aguas del río aumentó, debido al represamiento de las aguas del río Bogotá, sumado al crecimiento excesivo de la población bogotana, hizo que las aguas del río fueran irreversiblemente contaminadas. Esto conllevó, junto a la cantidad de suicidios, a que el lugar fuera estereotipado y bautizado como el Lago de los Muertos. Y de esa manera fue perdiendo progresivamente su atractivo turístico. Durante estos años, los periódicos locales dedicaban una columna completa a los suicidas del Lago de los Muertos. Historias como la de María Prieto, que el domingo 3 de noviembre de 1935 tomó un tren con dirección al Salto de Tequendama. Cuando llegó al lugar, recorrió gran parte del castillo, habló con algunas personas del lugar y observó el majestuoso paisaje. Después, María se dirigió hacia el lugar donde caía la cascada y habló con los policías que acordonaban la zona. Luego le pidió a un fotógrafo que capturara una foto de ella a las orillas del precipicio. El fotógrafo tomó la fotografía y posteriormente se la entregó a María. María se dirigió hacia el castillo, donde solicitó una pluma prestada y escribió en la fotografía la siguiente leyenda: por la ingratitud de mi novio me confundiré en la profundidad del misterioso Salto de Tequendama. María, 11-3-35. Por consiguiente, María regresó a las cataratas y se dirigió a hablar con el mismo fotógrafo que anteriormente le había sacado la fotografía. Conversó un rato con el hombre y le expresó que quería otra fotografía. Así que María caminó hasta el mismo punto donde se le tomó la fotografía anteriormente y en ese momento, relata el fotógrafo, que enfocó con su cámara a María y en un par de segundos desapareció entre la bruma y la niebla. Ya era muy tarde para María, que con sus 18 años decidió quitarse la vida por problemas que tuvo con su pareja, dejando esta estremecedora imagen. Hasta 1941, cuando se recuperó por primera vez un cuerpo que pertenecía al señor Eduardo Umaña. El cuerpo, el cual fue encontrado completamente descompuesto después de 9 días de una búsqueda realizada por sus propios compañeros de la empresa Taxis Rojo. Eduardo, que había decidido quitarse la vida en este lugar para desaparecer junto con su mejor amigo y también conductor de la empresa, Jorge Bejarano, que días antes hicieron un pacto de muerte, donde saltarían con un día de diferencia. Pero Jorge no pudo cumplir con su palabra, ya que fue detenido en repetidas ocasiones y puesto en custodia de la policía. En esta época la policía puso muchos letreros para disuadir a las personas para que no saltaran en este lugar. Posteriormente se puso una imagen de la Virgen María, que inmediatamente fue catalogada como la Virgen de los Suicidas. A partir de 1940, este lugar sirvió como un foco de diversas historias, como la de la supuesta monja que se suicidó y que aparecía en los alrededores de la edificación. Posteriormente, la propiedad es vendida para funcionar como restaurante hasta mediados de los 80. Luego fue abandonada hasta el año 2009. Durante este tiempo sufrió actos vandálicos, ritos espirituales y fue incendiada. El lugar sirvió para atraer la atención de algunos cineastas nacionales e internacionales que estaban muy interesados en grabar en la edificación documentales o películas. En internet
podemos encontrar algunos videos aficionados, imágenes y notas periodísticas donde aparecían supuestos espíritus o entes captados en cámara. En los años posteriores se realizaron muchas investigaciones donde varios expertos y escritores en el tema paranormal visitaban la casa con autorización previa de la alcaldía local. Algunos conocidos parapsicólogos colombianos visitaron el majestuoso lugar en distintas ocasiones, en donde sus investigaciones concluían con relatos personales y videos y audios de supuestas psicofonías captadas en el lugar. Unas investigaciones recolectaban un par de testimonios de supuestas personas cercanas al lugar que decían haber visto a una supuesta mujer en una de las curvas de la carretera cercana al hotel abandonado. Testimonios de algunas notas periodísticas, como la vista en pantalla, donde el oficial de policía narra que supuestamente esta aparición generó algunos reportes de avistamientos de una mujer de blanco en la carretera. Debido a las numerosas historias y relatos del lugar, varios investigadores internacionales llegaron hasta aquí para afirmar que este es uno de los lugares más terroríficos en el mundo. Y posterior a dicha afirmación recorrían puntos cercanos de la cascada. El visto en pantalla afirma rotundamente que en el lugar sí hay actividad paranormal, sin tener pruebas de ello. Pero aún en medio de las ruinas, la granja ecológica El Porvenir empezó un proceso para adquirir el bien y restaurarlo. Esta iniciativa fue acogida también por entidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Unión Europea, la Embajada Francesa en Colombia y la Agencia Francesa de Desarrollo. También por profesionales del sector, como el ingeniero Luis Guillermo Icardi, la arquitecta Claudia Hernández, que donaron todo su conocimiento y experiencia para poder recuperar la casa. Y lo lograron, ya que el pasado 20 de septiembre del 2018, el Ministerio de Cultura lo declaró como un bien de interés cultural del ámbito nacional. Sola completamente una veintena de yo nunca he oído nada, ni he visto nada, ni nada. Eso es pura prueba. Habían venido a grabar muchas películas y todo eso, pero ellos mismos se disfrazan y ellos no hacen su sonido de fantasma, que todo eso son solamente. Hasta la fecha y en la actualidad se siguen registrando suicidios e intentos de suicidios, aunque con mucha menos frecuencia. Algo muy curioso y común entre todos los testimonios y personas entrevistadas que han sido o han estado cerca al lugar, dicen sentir una sensación de atracción por parte del vacío, unas ganas indescriptibles de saltar al precipicio, como si algo en él los llamara. Por último, debemos recalcar la maravillosa labor de la Fundación en la conservación y preservación del museo y de este espectacular lugar. Recomendamos visitar el lugar y que cada uno tenga su propia experiencia. Si se quedaron hasta el final, F de Paranormal se despide en esta ocasión, sin antes desearles una feliz noche o feliz día. Les recordamos unirse a nuestra comunidad. Chao pues, parceros.